Bitcoin ha atacado el soporte clave en las últimas horas. Hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo en Bitcoin, de hecho ya veis incluso cómo ha estado el volumen, ha estado por los suelos, pero es cierto que durante el fin de semana el precio hacía un intento de atacar zonas de resistencia. Como veis teníamos aquí marcada una zona operativa, que era la resistencia de la anterior estructura que estuvimos trabajando. Manteníamos esa zona sobre todo por la confluencia que había también con el volume profile, y la cosa es que cuando el precio alcanzó esta zona operativa, rápidamente volvimos a ver bastante presión vendedora, y tras esto el precio vino a atacar esta dinámica alcista que trazábamos en anteriores vídeos. Era una dinámica alcista que traíamos desde la estructura anterior y que claramente hemos visto la reacción del precio tras la ruptura de esta estructura. Como veis, como comentábamos, era bastante probable que el precio pudiese acelerar a la baja, y esto precisamente ha sido lo que ha detonado luego este movimiento bajista. La ruptura de la dinámica demostrando cierta debilidad en el corto plazo. Además, luego, como veis un poquito más adelante, también tuvimos aquí un rebote en la zona del VWAP mensual, viendo que continuaba esa presión vendedora en torno a esta zona operativa. Tras esto veíamos que el precio alcanzaba la zona del soporte y durante un par de horas intentaba incluso romper este nivel de soporte. Llegó a sacudir zona de mínimos y tras esto hemos visto cómo el precio ha reingresado en la estructura y además con un giro en V, lo que a nivel operativo eso nos demuestra cierta fortaleza en el corto plazo. Además, mirad el contexto de este giro en V. Ha habido un aumento de volumen bastante significativo en esta zona operativa, sobre todo si lo comparamos con lo que hemos visto el fin de semana, que es bastante poco. Tras haber sacudido zona de mínimos, este rechazo y giro en V nos está demostrando bastante fortaleza en el corto plazo. Como veis, el precio ha vuelto a encontrar equilibrio sobre esta zona operativa donde tenemos varios nodos de volumen. También estamos viendo que ha roto la zona del VWAP mensual y actualmente está incluso actuando como una zona de soporte. Sobre todo en esta vela estamos viendo presión compradora en torno a esta zona operativa. Y otra huella también muy importante sobre todo va con este vacío de volumen que tenemos aquí, ya que el precio ha rechazado esta zona y ha vuelto a encontrar equilibrio en el nodo que comentábamos antes, y esto también son muestras de fortaleza en el corto plazo. A partir de aquí se podrían valorar compras en búsqueda de operativa de continuación alcista tras reingreso y muestra de fortaleza, con el principal objetivo de alcanzar la resistencia de la estructura, que sería en torno a los 71.700 aproximadamente. Ojo con vigilar esta zona operativa también, ya que habíamos visto presión vendedora y es bastante probable que otra vez veamos presión vendedora sobre esta zona. Esta zona también podría ser una zona de control interna de la estructura, y si buscamos una operativa más conservadora tendremos que esperar a terminar consolidando la muestra de fortaleza, alcanzando la parte alta de la estructura y tras esto esperar a la ruptura y posterior consolidación. En este contexto tendríamos ya más inputs a favor también de ese movimiento de continuación alcista, sobre todo por el cambio de contexto donde habríamos visto que efectivamente los compradores han conseguido el control sobre el precio y por lo tanto precisamente por eso ha roto esta zona operativa donde estábamos viendo presión vendedora. Lo único que nos haría tener que desechar ese setup alcista sería un rechazo desde esta zona operativa otra vez atacando zonas de soporte. Eso sí que nos indicaría en el corto plazo un rechazo a esta zona operativa con el nodo de volumen y eso sí serían muestras de debilidad importantes, pero en ese caso la única operativa que podríamos seguir sería tras la ruptura y posterior consolidación, entendiendo en ese caso que los vendedores otra vez han vuelto a entrar en esta zona operativa metiendo bastante presión vendedora y logrando entonces ya el control sobre el precio. Por el momento no es lo que se está viendo, pero ya sabéis que yo lo comento igualmente para que si eso llega a suceder, sepamos cómo reaccionar. Dicho esto, vamos a pasar como siempre a revisar las herramientas. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. En estas últimas horas hemos visto cómo limpiaban algunos de los clusters que había en la zona de long, sobre todo aquí en este nivel en torno a los 68.260 aproximadamente, veíamos bastante liquidez y se la han llevado. Vemos como todavía en niveles operativos más bajos también queda un poco. Aquí, por ejemplo, en los 67.700 aproximadamente. Por parte de los short veíamos también que quedaba toda esta liquidez en niveles operativos más altos y si seguimos subiendo también seguimos viendo más. En este caso ya lo hemos comentado en anteriores vídeos estas zonas, así que bueno, sin más, no las vamos a volver a repetir. Vamos a centrarnos más en lo que ahora mismo está cerca del precio. Importante también cómo los bots de alta frecuencia han estado acompañando este movimiento bajista, sobre todo
desde este punto de aquí, en la continuación a buscar toda esta liquidez que estamos viendo. Ahora mismo ya no estamos viendo esa tendencia bajista con nivel -3 en el indicador. De hecho, veíamos cómo después del movimiento bajista entraba mucha liquidez de longs en la zona de los 68.870, liquidez que se llevaron por delante también. En cuanto a la liquidez de 50X, también veíamos que en esta zona había bastante, se lo llevaron en el primer movimiento bajista y después en este segundo movimiento bajista veíamos cómo justo se llevaban toda la liquidez que había por parte de los long. Respecto a la liquidez de 25X sí que han dejado bastante porque solo se han llevado la primera parte de la liquidez que había. Veíamos también como por ejemplo en esta zona de los 67.700 todavía queda liquidez, hasta los 67.495 aproximadamente. Respecto a la liquidez de 10X no comento nada porque todavía estamos lejos de los niveles, pero como veis va aumentando poco a poco. En Bookmap veíamos bastante volumen de compras en la zona de los 67.900, también en los 67.450 aproximadamente. Compras que han retirado ya. Actualmente ha vuelto a entrar hace poco algunas compras en los 68.000 aproximadamente, pero como veis es menos cantidad. Veíamos también algunas ventas en los 69.500 que fueron absorbidas. De vez en cuando entra un poquito de volumen de ventas sobre esta misma zona operativa de los 69.950. En el multibook poco que comentar, ya que es lo mismo que comentábamos en vídeos anteriores. Quizás sí que han aumentado un poquito las ventas de los 73.000 y bueno, las de los 75.000 se mantienen y bueno, 72.000 sí que aumenta un poquito respecto a lo que comentábamos en vídeos anteriores también. En The Kingfisher estamos viendo todavía como queda liquidez por parte de los long a pesar de ese movimiento bajista que hemos visto, sobre todo aquí en los 67.420, vemos también un poco en los 65.770 y en los 64.460. En los CVDs curiosamente hemos visto ventas muy agresivas por parte de Coinbase, diría yo incluso que liderando este movimiento bajista. En un punto también Bitfinex metió una venta bastante fuerte, pero estamos viendo muchas ventas por parte de Coinbase. Simplemente mirad aquí la comparación. Los mapas de corto plazo vemos más liquidez por parte de los long, un poquito en torno a la zona de los 69.420 y donde más estamos viendo es en la zona de los 68.450. Hay liquidez hasta los 68.300 aproximadamente. Lo que estamos viendo en estos mapas de liquidaciones es que no se han llevado toda la liquidez que había y eso en cierta manera es bastante extraño, porque ya que estaban limpiando zona de mínimos se podrían haber llevado todo lo que había. Quizás podría demostrar eso mucha urgencia por parte de los operadores. Eso nos lo confirmaría si el precio alcanza la resistencia en poco tiempo. Y en cuanto al mapa de liquidaciones de High Leverage, vemos principalmente más liquidez en la zona de shorts, sobre todo desde los 70.650 hasta los 70.780. También aquí un poquito en torno a los 70.950.